Hola, despierta y despierto. Bienvenido. Hoy es uno de esos días que uno dice qué temazo, qué tan interesante puede resultar para ustedes que yo les explique realmente cuál es el origen de la guerra, de un conflicto. Muchos de nosotros estamos pensando si habrá o no tercera guerra mundial. Quédate hasta el final. Para que exista un conflicto, necesariamente tiene que haber dos partes. Eso es primordial. Y que estén en desacuerdo. En este momento, el foco central está puesto sobre el tema que tiene que ver con los israelitas y los palestinos. Que tengo para decirles que estos pueblos siempre en la historia de la humanidad se han enfrentado y lo han hecho simplemente por creencias religiosas, claro, también por poder, puesto que cada uno intenta apropiarse del territorio de los otros y por ende de sus pertenencias. Y todos nosotros sabemos que esta zona del planeta es muy rica en petróleo. Y todos quieren el precioso y anhelado pantanero que nos dejaron los fósiles, los dinosaurios, los lagartos. La explicación nos dice que creer es no saber. Por ende no tiene ninguna relación con ningún tipo de creencia, ni con el judaísmo, ni con el islamismo, ni menos con el catolicismo o el cristianismo. Esto es totalmente apartado de esa situación. Este mundo sería espectacular, sería muy divertido, sin políticos, sin fútbol y sin religiones. Ese es el mundo que yo personalmente me sueño. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo de unas dimensiones donde dependemos, por decir algo. Tenemos libre albedrío, sí, podemos cambiar las cosas, sí, pero tenemos una alta influencia de la matemática astrológica. Y esto es inevitable, y yo les voy a explicar por qué. Más adelante voy a relacionar esos eventos de guerra que ha tenido sobre todo el pueblo de Israel con los árabes, porque siempre han peleado. Y vamos a hacer una referencia desde el año de 1948. Sin embargo, la astrología nos muestra que hay dos elementos que pertenecen a lo mismo. El uno, Aries, y el otro, Libra. Son dos energías opuestas y complementarias. Es decir, no puede haber paz si no existe la guerra. Y al contrario, no puede haber guerra para poder conseguir la anhelada paz. Y sino que lo digan los Libra, que en todo momento están tratando de equilibrar las fuerzas, las energías, y mucho más en este momento donde en un periodo hasta el 2025 los eclipses se van a hacer en estos dos ejes. En resumidas cuentas, lo uno hace parte de lo otro. Y siempre nos han mostrado en escrituras figuras como Caín y Abel, como el bien o el mal,
como Jesús y Poncio Pilato. ¿Quién era el bueno y quién era el malo? Cuando ambas energías hacen parte, desde el punto de vista, desde el lenguaje astrológico, de un mismo eje. Marte siempre ha tenido una presencia como planeta dentro de los conflictos. Marte es el guerrero, el peleador. Es un mecanismo de defensa que en este planeta opera a la perfección. Pero ¿quién es el que empieza los conflictos? La primera autoridad de Israel, su signo natal es Libra, y allí se hicieron los eclipses. O el opositor, porque quien da las órdenes en el pueblo palestino es un Aries, un guerrero. ¿Qué podemos hacer allí? Estamos viendo dos tintes que hacen parte de un mismo eje. Sí, queremos un mundo en paz y queremos soñar con que todo esté equilibrado. Más adelante les voy a dar unos pequeños tips que podrían aportar a los conflictos, y mucho más los que se están presentando en este momento, que yo me atrevo a decir, porque ustedes están esperando que el astrólogo les diga si va a haber tercera guerra mundial o no. Y usted no se dio cuenta que en el 2020 hubo una mortandad en este planeta muy parecido a una guerra, con un Marte en Aries en su domicilio y en retrogradación, en cuadratura, en un aspecto tenso a planetas como Saturno y Plutón, y en el medio Júpiter, mal aspectado en Capricornio. ¿Qué podríamos esperar? En fin, para la astrología esto es considerado como un conflicto no bélico, porque uno de los propósitos que tienen los conflictos en la actualidad es precisamente vender armas, sostener un mercado que económicamente es muy fructífero, muy enriquecedor. A los fabricantes de armas les interesa que se las compren, y una de las maneras es quién podrá realmente fabricar esta guerra. Pero esa persona que fabrica la guerra está en lo que llamamos nosotros en astrología muy mal aspectado. En 1948 ocurre un conflicto, una guerra entre Israel y Palestina. Dos países, dos naciones, dos grupos de ideología diferentes, como siempre lo hemos manifestado. Los unos con unas creencias que le apuestan más a la llamada que hizo Moisés y Abraham, y la otra a su profeta Mahoma, que entre otras cosas Mahoma tuvo un hijo, tuvo varias mujeres, que a diferencia de Jesús este era como mucho más contento, digámoslo así. Tuvo un hijo que murió a los 18 años. Y en un libro, que es el libro de los eclipses, narra que precisamente la muerte de este hijo fue originada, o fue, digamos, un acontecimiento que fue a la par con un eclipse de sol. O sea que hay una relación directa allí. Aunque Mahoma asegura que esto no tiene nada que ver, porque él también lo dice. Sin embargo, allí hay
hay una coincidencia. Sigamos entonces. 1948, la ONU aprueba un acuerdo que se hizo entre estos dos pueblos. La ONU propone un acuerdo y una división de territorio, donde a los palestinos no les gustó y se fueron a la guerra. En este conflicto venció Israel. Israel se apoderó, atención con esto, de territorio palestino. O sea que lo que está ocurriendo ahora no es de este momento, sino que viene de mucho antes. ¿Cómo estaba el cielo en aquella oportunidad? A ellos no les gustó el acuerdo y se fueron a la guerra. En aquella oportunidad había una acumulación de energía en un signo donde nos está manifestando yo quiero brillar, que era Leo. Marte, Plutón y Saturno. 3 planetas que los que conocen de astrología, porque ahora los psicólogos que están dedicados a difundir la astrología como algo positivo, y yo esto le veo también algo donde podemos aprovechar esta energía, pero en la astrología tradicional estos 3 planetas son maléficos. Y si no, mire lo que ocurrió en el 2020. Marte en Aries, en su domicilio, cuadratura Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio, donde la energía de Júpiter lo que hizo fue expandir un conflicto donde hubo muchos muertos, y esa fue la Tercera Guerra Mundial. En 1956, Israel invade la península de Sinai, otro conflicto. ¿Qué es lo que había en ese momento en el cielo? Un Marte en Piscis. Tengan en cuenta lo siguiente. Marte es un planeta que cobra mucha fuerza en sus elementos o en sus signos de domicilio. Pero en los signos donde se siente en caída o exiliado, como es este caso, en Piscis, también prende el mecho. Ustedes son conscientes de lo que significa el color rojo de mi camisa. A lo mejor sí, a lo mejor no. No es una provocación. Así el inconsciente diga, a mí no me gusta lo que está manifestando el astrólogo. Sí lo estoy llevando a una confrontación, pero una confrontación teórica, donde el ser humano presenta varias dimensiones y una de estas es algo desconocido, que ahora con Plutón, cuando ingrese definitivamente a Acuario, el tema astrológico va a cambiar. Es más, veo estos pueblos en un intento por reunirse en comunidades más pequeñas. De todas maneras, Plutón va a hacer que la sociedad tenga mucha desconfianza, pero también adquiera más poder. Y de ahí se pueden originar lo que llamamos, o la teoría que hay en este momento, que son las ciudades de 15 minutos. Que voy a hacer un video, porque en este momento yo vivo en una ciudad que presenta estas características, y donde invito a la gente de las ciudades a que considere esta posibilidad. En 1967, Israel entra en conflicto con Siria y con Egipto. Árabes. Otro tema que tiene relación directa entre unos que creen
en el judaísmo y los otros islamistas. De ahí se originan casi todos los conflictos. Pero la explicación astrológica, Marte se encontraba en Libra, en el signo donde está en su elemento de exilio. Mire lo que ocurrió. Marte siempre es el guerrero y el iniciador y el luchador. Cuando está en Aries, actúa de forma directa. Y cuando está en Libra, desequilibra la balanza y lleva a las personas o a estos pueblos a tener desacuerdos, desequilibrios. En 1973 ocurre otro ataque de los árabes a los israelitas. Y precisamente fue en el mes de octubre, donde ellos, al igual que ahora, tienen una celebración religiosa muy importante. Y coincidencialmente, en aquella época, nos muestra a un Marte, el guerrero, en su signo de caída, en Tauro. O sea que estas energías, cuando están mal aspectadas desde lo astrológico, producen este tipo de acontecimientos que para muchas de las personas pueden ser simplemente coincidencias. Sin embargo, el conocimiento que yo les estoy presentando, repito, no tiene nada que ver ni con lo científico, ni con lo económico, y menos con lo político o con lo religioso. Simplemente pasa. Y tiene que haber alguien que dé el primer paso. Tiene que haber una persona que esté en desacuerdo, se reúna con las demás y digan, nos vamos a la guerra. ¿Por qué? Porque nos tenemos que defender. ¿Cómo podemos canalizar esta energía de Marte? ¿Qué propondría la astrología para canalizar la energía de Marte? Canalizar la energía de Marte es, ¿se recuerdan la película? Una de las películas, creo que fue Terminator 2, donde el muchacho le pide a la máquina que no mate. ¿Sí recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo la máquina? Le disparó al oponente o al enemigo en los pies. Y por ende, pues, él recibió una orden del muchacho. Entonces le pedía que no lo exterminaran. Y precisamente eso fue lo que pasó. No lo exterminó. ¿Cómo podemos exterminar la muerte? Qué asunto tan complicado, tan difícil. Pero una de las formas es el deporte. Cuando vemos, como por ejemplo en el fútbol, en el boxeo, en cualquier deporte, siempre vemos dos equipos o dos personas. Siempre observamos cómo dos personas, dos equipos, tienen una confrontación. Y en ella pues sale un vencedor. Aunque en el fútbol hay partidos que quedan empatados, en los demás deportes puedo empatar en puntos. Pero siempre hay algo que define quién es el ganador. Pueden ser las reglas establecidas por el deporte. Si los soldados o si la persona que maneja los destinos de los ejércitos pusieran a los soldados a hacer más ejercicio, actividad física, donde quedaran completamente extenuados, o incluso ponerles unos guantes
llevarlos a un terreno de juego o proponer un partido de fútbol, ¿qué tal? Entre Israel y Palestina, donde se calmen los ánimos. Despierto y despierta. Hemos llegado al final de este video, pero los espero en el próximo.